Sean todos bienvenidos a Tu Mundo Entre Líneas. El día de hoy les traigo un relato lleno de horror, que espero lo disfruten mucho. Comencemos. Ella lo había hecho. Laura estaba triunfante en lo alto de las escaleras, con una sensación igual de sorpresa y alivio. Bueno. Suspiró. Hasta que la muerte nos separe, cariño. Ella nunca había querido que todo terminara de esta manera, pero había llegado a su punto de ruptura. Todo lo que hizo falta fue un empujón y ella envió a su marido cayendo por las escaleras de la bodega hacia su muerte. Laura Duarte era la pintoresca esposa trofeo que cualquier hombre podría haber pedido a su lado. Era una morena alta, atractiva, de 20 años, con sentido de la moda y apetito por las cosas caras. El ahora fallecido esposo de Laura, Alberto Duarte, se enamoró de todos sus rasgos, especialmente de su juventud en el momento en que la vio. Después de todo, él era 40 años mayor que ella cuando se conocieron. Alberto nació en el mundo del dinero, ya que provenía de una familia adinerada y fortuna conocida por ser tacaña con sus activos. Con el paso de los años, al igual que su familia, se había vuelto extremadamente frugal con esa riqueza, hasta el punto de acaparar la mayor parte de su fortuna. Se negó a gastar más en nada lujoso o extravagante, negando incluso el mantenimiento básico de la finca Duarte. Alguna vez fue una propiedad majestuosa y extensa, pero había quedado abandonada y ahora era un testimonio mediocre de su antigua gloria. En solo un año de matrimonio, Laura había llegado a despreciar vivir en esa mansión. Noche tras noche, podía oír el sonido de movimiento y raspaduras dentro de las paredes. Con cada noche que pasaba, el sonido retorcido del roer se hacía más intenso, evolucionando desde un único sonido chirriante contra las paredes de madera hasta el sonido de docenas de clavos arañando la estructura. Tenían que ser ratas, se dijo, mientras un escalofrío le recorría la espalda ante el mero pensamiento. Alberto descartó la idea diciendo que su imaginación hiperactiva estaba jugando una mala pasada y se negó a gastar los costos para contratar exterminadores. La mayor parte de sus días los pasaba en reuniones de negocios y por la noche prefería que no lo molestaran. Tenía el sueño profundo y a menudo se jactaba de poder dormir durante un terremoto. Desafortunadamente para Laura, ese no era el caso cuando se trataba de dormir. Por la noche, como un reloj, Laura siempre podía oír a lo lejos el ruido de las paredes y los arañazos. Cada noche empeoró hasta que se cansó y decidió que necesitaba una salida, fuera como fuera. Ella se negó a ser víctima y conformarse con la mitad de su patrimonio, en su opinión, se lo había ganado todo. El cuerpo de Alberto yacía retorcido y destrozado al pie de la escalera, su rostro congelado en una mirada agonizante. Era la víspera de Año Nuevo y Alberto había dado la noche libre a todo el personal de limpieza de la mansión, presentándole a Laura la oportunidad perfecta. Subió las escaleras, ensayando los acontecimientos en su cabeza, desarrollándolos tal como lo había planeado. Hacía una frenética llamada de emergencia, sollozando porque su marido había tomado demasiados tragos. Al ser un bebedor ligero, no le costaría mucho emborracharse y volverse torpe. Se había descuidado, tropezado y caído. Llegó a la bodega y lo encontró allí abajo, víctima de su propia desventura. Respirando profundamente, marcó el 911 y comenzó a sollozar, ensayando exactamente lo que le iba a decir al operador. Justo cuando estaba a punto de hacer la llamada, el corazón de Laura se detuvo de repente mientras se agarraba desesperadamente el pecho, buscando el collar que siempre llevaba. El pequeño collar de ópalo era una reliquia familiar que se había transmitido de generación en generación. Era la única pieza materialista de importancia que ella valoraba por encima de todo. Su mente se aceleró, volviendo sobre cada paso asesino hasta que se dio cuenta de que sabía dónde estaba. De alguna manera, Alberto debió haberlo agarrado en un terrible intento de sostenerse cuando ella lo empujó escaleras abajo.
Incluso muerto, él seguía siendo la pesadilla de su existencia, pensó. Tenía que recuperar el collar. Después de todo, tenerlo roto y apretado en el agarre mortal de Alberto levantaría demasiadas sospechas no deseadas. Laura volvió corriendo a los escalones de la bodega y se detuvo bruscamente al llegar a ellos. En la cima de las largas y estrechas escaleras, miró hacia abajo, horrorizada ante la vista. El desordenado cuerpo de Alberto ya no estaba allí. Bajó corriendo las escaleras y notó un rastro de sangre manchada que se extendía por el suelo. No hay manera de que hubiera sobrevivido, pensó Laura mientras seguía el rastro carmesí, su corazón latía con salvaje anticipación. El aire estaba cargado con un hedor a almizcle que invadía los sentidos en el momento en que se respiraba. Al final de la bodega, el sendero llegó a un final horrible cuando Laura miró fijamente el cuerpo de Alberto, cubierto de cientos de ratas. Las ratas habían roído y arrastrado su cuerpo destrozado por el suelo, hasta la mitad de un gran agujero en la pared. Pululaban sobre su cuerpo tendido, desgarrando la carne con un hambre insaciable. Sus cuerpos se entrelazaron, formando un grotesco manto de carne y pelaje vivo. Dejó escapar un grito espeluznante cuando la ola de roedores arrastró el cuerpo de Alberto a través de la pared, hacia lo más profundo de la mansión. Mientras se lo llevaban a rastras, ella vislumbró brevemente su collar de ópalo todavía atrapado en el agarre mortal de Alberto. Por una fracción de segundo, brilló como un faro resplandeciente entre sangre, dientes y oscuridad. La horrible imagen quedó grabada en los rincones más oscuros de su mente. Laura se quedó en estado de shock, mirando el gran agujero en la pared donde se había retirado la horda de ratas. Una ola de miedo la paralizó, ahogando cada ruido excepto el infernal roer y arañar que resonaba por toda la habitación. Sabía que tenía que ir tras el collar antes de que se perdiera para siempre en un laberinto de ladrillos y cemento. Si lograba recuperar su collar, todavía había una manera de explicar a las autoridades lo ocurrido. Decidida a tener éxito con su plan, respiró hondo antes de desafiar lo desconocido y lentamente puso un pie en el agujero oscuro. Guiada únicamente por su teléfono con poca luz, Laura se aventuró a través del laberinto de paredes estrechas. Su elegante vestido rojo se rasgó en el costado de una pared mientras avanzaba más, mientras la sangre caliente corría por su pierna, atrayendo a las ratas a investigar. Sus ojos brillantes reflejaban una mirada amenazadora en la oscuridad mientras corrían de un lado a otro. Cuanto más se aventuraba a través de las paredes, más cerca podía ver el cuerpo de Alberto siendo arrastrado por las malditas alimañas. El hedor a sangre y muerte persistía en el aire con cada paso que daba. Un miedo claustrofóbico se apoderó de ella mientras avanzaba poco a poco por los pasillos lineales, dejándola sin aliento. Las paredes comenzaron a sentirse como si se estuvieran volviendo más estrechas y el aire alrededor se volvió más denso, dificultando la respiración. Ya era casi medianoche y no era así como había imaginado recibir el año nuevo. Se había sentido como una eternidad atravesando las paredes, siempre a solo unos metros detrás del cuerpo de Alberto. Con cada respiración entrecortada, se acercaba unos centímetros más. El collar estaba ahora en su punto de mira. El corazón de Laura latía con fuerza en su pecho con anticipación mientras se abría paso. Extendió la mano, tensando cada músculo mientras sus dedos apenas tocaban el collar. Sus manos arañaron desesperadamente para agarrar el collar hasta que finalmente lo sintió firmemente en su posesión. Justo cuando agarraba el collar, el suelo debajo de ella comenzó a romperse y doblarse bajo el peso. De repente se derrumbó, enviando a Laura y el cadáver de Alberto cubierto de ratas a través de los cimientos. Una maravillosa masa de polvo y escombros llovió cuando Laura se estrelló contra el fondo con una fuerza atronadora. Permaneció inmóvil en el suelo durante unos minutos antes de intentar levantarse. Podía sentir las ratas corriendo mientras ella buscaba frenéticamente en la oscuridad su teléfono.
La sensación de sangre caliente corrió por su pierna mientras lentamente se levantaba, sacudida y magullada. La tenue luz de su teléfono parpadeó en la oscuridad total mientras lo agitaba en un intento desesperado por iluminar la habitación. Al parecer, el gran sótano había estado apartado del resto de la mansión durante décadas. Yacía en ruinas, cubierto de telarañas y gruesas capas de polvo. Laura no podía creer lo que veía mientras iluminaba cientos de monedas de oro esparcidas por el suelo. En toda la sala se acumulaba una vasta colección de estatuas de oro, reliquias familiares con joyas incrustadas y otros objetos de valor costosos. Una fortuna en valiosos tesoros brillaba como un esperanzador rayo de luz en un océano de oscuridad. Laura siempre había sabido que la familia Duarte atesoraba su fortuna, pero nunca imaginó que fuera tan extremo. Un intenso sentimiento de euforia se apoderó de Laura como un torbellino de embriagadora dicha. Comenzó a reír incontrolablemente a raíz del horror que había experimentado al darse cuenta de que toda esa fortuna era suya. En medio de los escombros del caos y la oscuridad, una alarma repentina cortó el aire como una espada. El teléfono de Laura comenzó a sonar frenéticamente y a parpadear con una notificación anunciando la llegada del nuevo año. Sorprendida, se quedó mirando la pantalla rota, que se iluminó con un vibrante despliegue de fuegos artificiales y emojis de confeti. Era medianoche y lo único que anunciaba el nuevo año eran las masas de ratas que surgían de la oscuridad, atraídas por el sonido como las polillas ante la llama. Un mar de pelaje enmarañado y dientes en forma de hoz descendió sobre Laura como un océano repleto de hambre voraz. Desde los rincones más oscuros, las ratas entraban en tropel y convergían hacia ella. Laura dejó escapar un grito aterrador, como el de un alma en pena, que resonó en todo el sótano y resonó en las paredes de la antigua mansión. La sangre de sus cortes y rasguños impulsó a las bestias a un frenesí incontrolable. Las manadas de ratas cortaron y desgarraron su carne flexible con agonizante precisión. Ella trató frenéticamente de luchar contra ellos, atacando en vano. Sus números eran abrumadores. Laura extendió la mano hacia la oscuridad, tratando desesperadamente de alejarse arrastrándose. Agarró un puñado de monedas de oro mientras continuaba el implacable ataque de las ratas que roían y se alimentaban. La gran fortuna que había imaginado y codiciado ahora estaba agarrada por manos empapadas de sangre y ahogada por la oscuridad perpetua. Sus gritos de angustia quedaron sin respuesta, perdidos para siempre entre los desafortunados muros. Y eso es todo por hoy. Dime qué te ha parecido este relato de horror. ¿Tú también le tienes pavor a las ratas? Déjame saberlo en la caja de comentarios. No te olvides de dejar tu like. Y si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas de todas las actualizaciones. Nos vemos en la próxima.